Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Me dicen si la ven. Sí, está perfecto. Ujú. Ok, está bien. Entonces vamos a tratar de hacerlo más grande esto para... Bueno, ahí sí, se ve bien. Sí, Ok, entonces, bueno, ustedes siguieron leyendo el texto de Lacan, donde yo voy a ir tomando frases de Lacan y las vamos a ir tratando de entender. Entonces, primero él empieza, bueno, después de todo lo que había desarrollado, que lo vimos en la clase anterior, que fue en realidad la clase uno, que no terminamos y ahora pretendemos terminar con esta clase uno. No se preocupen, nosotros, yo recuerdo que en uno de los seminarios de Lacan tardamos 2 años, no uno como tardó él, 2 años tardamos en ese seminario. Entonces no se preocupen por el tiempo, lo importante es ir haciendo una buena lectura porque lo importante es meterse en el pensamiento de Lacan y su lógica. Y ya veremos qué de eso con qué de eso nos dejamos y con qué no. Habrá que ver. Entonces empieza diciendo que las pulsiones son el eco en el cuerpo, de que hay un decir. Ya sabemos que Lacan está planteando aquí desde Freud la cuestión de que es a partir de la palabra que se pulsiona el cuerpo. Esto lo podemos incluso remitir a esos momentos primarios de contacto del niño con la persona de los cuidados primarios, que podemos que está en posición de madre, es la persona que es la encargada, la persona encargada de esos cuidados primarios. Esa persona de los cuidados primarios, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo fundamental que hace con el bebé? Lo que hace es que le habla y con la palabra recorre el cuerpo del bebé, le dice cosas, qué chiquito más lindo, ay, qué son esos ojitos tan lindos, pero qué es ese bebé tan precioso, y lo toca. Entonces, es precisamente al contacto, además al contacto físico y el contacto de la palabra, que hay una articulación ahí del afecto de la madre con la palabra de la madre que va precisamente a abrir los agujeros que tiene el cuerpo. Entonces, el cuerpo se pulsiona a partir precisamente del decir. El cuerpo reacciona precisamente a partir del decir. El cuerpo se hace cuerpo como tal a partir de la palabra. Esta frase lo que quiere decir es que el cuerpo tiene orificios. El cuerpo, bueno, ustedes saben que la piel es el órgano más grande que hay. Imagínense la cantidad de orificios que tenemos, que no se reducen a la boca, a los ojos, a los agujeros que tenemos en la nariz, el olfato, ¿verdad? Los sentidos. Las manos son también agujeros porque dejan el agujero. Las manos al retirarse dejan agujero, hacen agujero. Entonces, la oreja es el más importante, dice Lacan, porque no puede cerrarse. Ahí no puede cerrarse. No puede cerrarse. Por otro lado, entonces, está la voz, que la voz cae, la mirada cae. Esos vienen a constituirse entonces en objetos A, precisamente porque no logran o no son permanentes, sino que hay una caída. ujú, Y entonces, al existir esta posibilidad de, por ejemplo, en la oreja, ¿verdad? Que no puede cerrarse, entonces
Ahí vamos a tener, por ejemplo, en la psicosis, la paranoia como una psicosis en realidad paradigmática, porque es la voz, esa voz que viene a ordenarle al psicótico paranoide, mata a tu madre, mata a la novia. Recuerden, las películas que realmente, son tan importantes que nos revelan también tanto, nos perfilan, digamos, tanto a este nivel, tanto, bueno, ustedes pueden poner los ejemplos, tal vez a ustedes se les ocurran los ejemplos de la película Psicosis, por ejemplo, que son películas magníficas que nos revelan realmente lo que está sucediendo. Yo no sé si ustedes han visto el juicio o han seguido algo del juicio de esta mujer que mataron y que descuartizaron de la manera más terrorífica y horrorosa. Y entonces uno se pregunta qué es aquello, ¿verdad? Psicopatía, psicosis pura, si hay alguna orden que recibió este tipo para montar ese escenario tan macabro. Entonces, bueno, la oreja entonces es muy importante porque no puede cerrarse y la oreja es muy importante precisamente en esta incapacidad de cerrarse en el psicótico, en el esquizofrénico paranoide, en la paranoia propiamente. Esa voz que se escucha frente a la cual esa oreja no puede cerrarse. Entonces dice Lacan, el individuo se presenta como un cuerpo. El cuerpo es una forma, el cuerpo es en realidad un saco que contiene todos los órganos, pero es un saco que da forma. La forma es una burbuja, es algo que se infla, también dice Lacan. Por ejemplo, pone el ejemplo del obsesivo, porque dice que es algo que se infla y el obsesivo es el ejemplo típico de eso, y pone el ejemplo de la fábula de la rana con el buey, que yo no sé si recuerdan cuál es la fábula esta, no. Esa fábula es algo así como que la rana quiere ser como el buey y entonces empieza a inflarse, 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 inflarse para llegar a ser como el buey y va preguntando, y ya soy como el buey, y ya soy como el buey, vean cómo estoy, vean cómo estoy, vean cómo estoy, vean cómo estoy, y llega el momento en que revienta, la rana revienta. Esa es la cuestión, que la rana se reventó. Entonces, y Lacan dice además que resulta difícil alejar al obsesivo del dominio de la mirada. ¿Por qué? Porque el obsesivo pasa haciendo cosas para otros, pasa haciendo cosas para que lo vean, pasa haciendo cosas para que lo califiquen, para que lo tasen, siempre para estar a la altura de quién sabe qué ideal, porque siempre se pone ideales altísimos, o sea, la banda, como dicen los españoles, y todo es siempre para otro, porque el asunto con el obsesivo es que lo que hace es ponerse como objeto de sacrificio para un otro, que puede ser el jefe, por ejemplo, entonces es quedarle muy bien al jefe, entonces así como la rana se va inflando y se va inflando y se va inflando para quedarle bien al jefe y de pronto revienta. ¿Cómo revienta? Revienta con una crisis de burnout, muy de moda, una crisis de burnout o algo así, donde termina estos altos ejecutivos, por ejemplo, que terminan internados en una clínica donde les inyectan unas dosis de no sé qué cosas para mantenerlos una semana dormidos porque están que ya, bueno, porque reventaron, simplemente porque reventaron. Entonces, aquí podemos ver esta dimensión de esto que se infla, que es lo fálico, que se infla. Pero precisamente la cuestión con el falo tiene que ver con esa posibilidad de inflarse y desinflarse. El asunto, en el obsesivo es que se pone entonces a
semblantear el falo hasta que revienta. Y aquí vamos a que Lacan se nos tira la teoría de los conjuntos infinitos de Cantor, y ya vamos a ver, es que Lacan deriva un poco por aquí, deriva por allá y por allá, y ya después uno entiende por qué, a cuenta de qué venía todo eso. Entonces vamos a meternos un poquitito con Cantor, con la teoría de los conjuntos infinitos de Cantor, y les pido paciencia porque esto es infinitamente aburrido. Pero les pido un poco de paciencia porque hay que pasar por ahí para poder entender por qué se metió con Cantor este hombre, qué es eso. Y entonces el principio fundamental es sobre el tamaño de los conjuntos. Vamos a tener que irnos un poquito a la primaria cuando estudiamos la teoría de los conjuntos, ¿se acuerdan? Hay distintos tamaños de infinito. Dice, no todos la teoría de Cantor, no todos los conjuntos infinitos tienen la misma cantidad de elementos. Entonces traten de seguirme un poquito. En ujú, matemática, el tamaño de un conjunto se llama cardinalidad. Por ejemplo, tenemos este conjunto infinito que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ahí uno puede seguir contando ad infinitum. ujú, Este conjunto, el infinito, es ABCD, tamaño 4. A, B, C, D, E, F, G, H, y ahí va, y ahí va. Pero con conjuntos infinitos no se puede contar normalmente, por lo que Cantor propuso compararlos mediante correspondencia uno a uno. El ejemplo clásico de conjunto infinito entonces es ese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nunca se termina de contar. O el ujú, conjunto de los pares, el conjunto de puntos de una recta, punto 5, punto 25, punto 75, y ahí va, ¿verdad? ujú, El conjunto de números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, conjunto infinito, ¿verdad? Cantor lo llama el Aleph cero. El Aleph es una palabra en hebreo que quiere decir la primera letra. Para Borges era el punto desde el que se pueden ver todos los lugares del universo ujú, al mismo tiempo. Y tenemos el infinito numerable. Entonces, la cosa es cómo se comparan los conjuntos infinitos, ya que entonces Cantor dice que la cosa es compararlos. Bueno, entonces, ¿cómo se comparan? El tamaño de un conjunto depende de si sus elementos pueden enumerarse o no. Es numerable si sus elementos pueden ponerse en una lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada elemento tiene un número en la lista. Por ejemplo, los números naturales, como vimos, los pares, todos estos tienen el mismo tamaño infinito. El infinito no numerable, los números decimales entre 0 y 1. 0.13527, 0.784411. Cantor demuestra que no es posible enumerarlos todos y que hay infinitos cada vez mayores. Entonces, el conjunto de todas las partes de un conjunto siempre es más grande que el conjunto mismo. No todos los infinitos son iguales. El ujú, conjunto de los números reales, los decimales posibles entre 0 y 1, es más grande que el de los números naturales. ujú, Entonces hay infinitos de diferentes tamaños. R es mayor que N. El conjunto de todas las partes de un conjunto siempre es más grande que el conjunto mismo. ujú, Cantor abre la teoría de los números transfinitos. Número 0, número 1, número 2, N2, N2, cada uno representa un tamaño distinto de infinito. Antes de Cantor se pensaba que el infinito era uno solo. Cantor lo que demuestra es que la totalidad es imposible. Siempre hay un exceso respecto al conjunto. No se puede cerrar un conjunto. Un conjunto infinito puede tener el mismo tamaño que una parte propia de él. Y vamos a ver, el 0 y el 1 en Cantor no son simplemente aritméticos, cumplen una función en la estructura de los conjuntos y de los números cardinales. El 0
El conjunto vacío en teoría de los conjuntos, el conjunto que no contiene ningún elemento. ¿Se acuerdan? En teoría de conjuntos, el Ujú, conjunto que no contiene ningún elemento. ujú. El 1 es el primer conjunto con un elemento. A partir de allí se construyen todos los números. Después de eso, Lacan nos habla sobre el concepto, Begriff se llama en alemán, y entonces nos habla de la bolsa vacía, del cuerpo como una bolsa vacía, y habla de que la existencia, o sea, es existir fuera, y la consistencia son reales. Lo imaginario es homogéneo a lo real, dice. Es uno o cero, binarismo. Es la referencia al binarismo, perdón. Ay, yo me suelta. ¿Qué quiere decir ahí ese señor con que lo imaginario es homogéneo a lo real? Bueno, ya vamos a eso. Ya vamos a eso. Ay, Que le di y le di y le di. espéreme un momentito porque Cabeza y no entró. se me cayó esto. No se escucha Y lo que dijo. bueno, están viendo, sí, es que se me cayó Sí, la conexión aquí. está bien. Sí, pero no se escuchó lo que Eh, dijo. que Laura no entiende esta cuestión de que lo imaginario es homogéneo a lo real. Ujú. Eso ya lo vamos a ver. Este, el 2 está porque no es ni uno ni cero. El uno existe al cero. Existe es que quiere decir que está fuera, fuera del cero, aunque no consiste en nada. No consiste. No consiste. La teoría de Cantor empieza a partir del par, pero entonces el conjunto es tercero. El conjunto mismo es tercero. Mm, A Lacan le interesa, ¿por qué? A Lacan le interesa porque le ayuda a sostener su teoría del no todo. No hay ujú, totalidad, no hay absoluto, siempre puede aparecer un elemento que no estaba contado, no hay posibilidad de totalizar el campo significante. ujú, Y si vamos al RSI, entonces vemos esta unión del conjunto primero con el otro no se produce. Por eso el símbolo vuelve sobre el imaginario y ahí es donde está la cuestión de la homogeneidad de lo real con lo imaginario. Porque el símbolo tiene que volver siempre sobre el imaginario. No se produce porque es el conjunto vacío. El otro es el lugar del lenguaje, lo sabemos, ¿verdad? Lo ujú. simbólico tiene que apoyarse en imágenes. Es que aquí hay ustedes van a ver ahora algo muy interesante, que es que Lacan va a hacer un cambio aquí en su teoría muy importante. Lo simbólico, dice, tiene que apoyarse en imágenes, en identificaciones, en consistencias imaginarias para sostenerse. Por ejemplo, el significante maestro requiere de una imagen, una forma del cuerpo, porque el simbólico no logra cerrar la estructura. Mm, Ay, se me fue para atrás. Hay que recordar esto. En los años 50 hay una cierta prevalencia de lo simbólico en Lacan, ¿verdad? ujú, Vamos a tener esto, el inconsciente tiene una estructura de lenguaje y hay una cierta prevalencia de lo simbólico. El símbolo introduce la división del sujeto. Y Lacan habla de que los ingleses no se han percatado de que el símbolo es una pieza rota. Acuérdense que Lacan insiste mucho en esta cuestión de que lo simbólico es incompleto, de la incompletud de lo simbólico. Entonces aquí cuando dice que el símbolo es una pieza rota, es precisamente porque hay una fractura en lo simbólico. Yo tengo una pregunta, Juan, Sí, tal vez un poco básica. Entonces, el significante se escribe en lo simbólico. ¿perdón? El significante se escribe en lo simbólico. Ah, claro, sí, sí, Ok. sí, sí. Es que estaba viendo, digamos, yo he leído que la persona que tiene psicosis no logra inscribir un cuerpo no tan claro, digamos, ¿cómo sería? Es que no es un término técnico, pero
un punto de referencia para... Háblate un poquito más duro para que te oigan. No, por ahí había leído que la estructura psicótica no tiene el cuerpo no tiene el significante del cuerpo donde anclarse, ¿verdad? Para poder construir, no recuerdo qué es, no sé, usted tal vez sí sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Que sí, no, Sí, sí. ¿cómo sería? Bueno, ¿qué pasa con la psicosis? Con la psicosis lo que pasa es que hay una falla a nivel precisamente de lo simbólico, que ya de por sí lo simbólico es fallido, lo simbólico tiene una falla o como dice Lacan, el simbólico es una pieza rota, pero en el caso del psicótico, lo que sucede es que hay algo que no ha tenido lugar a nivel de la inscripción de lo simbólico. Entonces, cuando Lacan habla, vamos a este concepto de forclusión del nombre del padre. Yo hablaría no de forclusión del nombre del padre, hablaría simplemente de forclusión de lo simbólico. Ujú, ¿Qué pasa con el concepto de forclusión? El concepto de forclusión, Lacan lo importa del derecho. En el derecho lo que hay es un concepto que se llama preclusión, que implica lo siguiente: para que un caso sea posible de ser abierto, se requieren, o sea, es un proceso, se requiere de una aportación de pruebas. Entonces, digamos, hay una acusación, pero se abre un periodo de recaudación de pruebas para poder entonces ponerle nombre. ¿Cómo es que se dice eso? Se me acaba de escapar. Para poder ponerle nombre al delito. Es que eso tiene un nombre, yo no. Tipificar. ¿Cómo? Tipificar. No, no es tipificar, tiene otro nombre, pero no importa. Para poder ponerle el nombre al delito, que el delito es tal cosa o el delito es tal otra, entonces se requiere precisamente de esa aportación de pruebas y entonces el juez lo que ve es, bueno, este es un delito de tal cosa, esto es un delito de tal otra, ¿verdad? Pero aún ahí no hay apertura de caso. Hay una apertura de caso en el momento en que ya recabadas pruebas suficientes, entonces se declara que el caso ha lugar un caso. Se configura el delito. ¿Ah? Se configura el delito. Se configura, esa es la palabra, se configura. No solamente se configura el delito, sino que además se abre el caso porque hay pruebas suficientes para que eso constituya un caso. Si no hay pruebas suficientes o las pruebas están muy débiles o las pruebas están fallidas o la forma de recolección de las pruebas no es la que debe ser, entonces eso no llega a ser caso y se cierra el expediente y punto. Si cuando hay caso es cuando la aportación de pruebas está, se puede configurar el delito y además precisamente lo que pasa es que estas pruebas están bien recabadas, o sea, hay un proceso, digamos, que ha seguido una cierta normativa que permite entonces que un caso se abra. Que un caso se abra implica entonces que va a seguir todo el proceso, que implica audiencias, que implica todo lo que implica, hasta que hay un juicio, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la preclusión? Que se cierra. Clusión es closure, ¿verdad? Preclusión se cierra antes. Se cierra antes el caso porque no hay suficientes pruebas, porque las pruebas están mal recabadas, porque lo que sea, pero el asunto es que eso no constituye un caso, no constituye una causa. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la forclusión que importa Lacan como concepto para decir que al momento hay un espacio, tiempo perentorio para que lo simbólico, para que el sujeto sea introducido en lo simbólico. O sea, entonces esa función se la adjudica el nombre del padre. O sea, ustedes saben la formulita esta de metáfora materna, y todo esto, ¿verdad? Que hace que
supuestamente entonces el redoblamiento del deseo de la madre da lugar precisamente a la introducción del nombre del padre al tacharse este deseo de la madre, dejarse de lado en la fórmula este deseo de la madre y entonces el nombre del padre es lo que viene a significar al sujeto, es lo que viene a significar. Entonces, el sujeto es introducido a lo simbólico y hay sujeto. Lo que pasa cuando hay forclusión del nombre del padre es que no se lo deja entrar al juego, no se lo deja entrar y entonces al dejarlo por fuera, no hay esta función de introducción a la estructura simbólica, no está. Entonces el sujeto queda en una posición muy comprometida, digámoslo así, con respecto a lo simbólico. Lo cual no quiere decir que el sujeto no esté en el discurso, no hable, no pueda de alguna manera interactuar, etcétera, etcétera, hasta cierto nivel y depende de la psicosis que sea, ¿verdad? Porque estamos hablando de las psicosis, no de la psicosis, estamos hablando de las psicosis y cada una tiene su grado de compromiso a nivel de esta falta de lo simbólico. Entonces, aquí es donde vamos a ver las particularidades, además, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos tener una psicosis funcional, que es una persona que puede interactuar, que puede trabajar, que puede funcionar bien a nivel social, pero que cuando uno trabaja con una persona, con una psicosis funcional, se da cuenta de que hay algo a nivel simbólico, a nivel de la consistencia simbólica que no está. O sea, no hay Ujú. fondo ahí no hay fondo, ahí no hay fondo, a pesar de, entonces uno se da cuenta de que el sujeto en realidad lo que funciona es porque se pone uniformes. Sí. Voy a, espérate. Habla duro para que te oiga. Es algo se me estaba oyendo. El tema de la consistencia en lógica. ¿No? Ajá. Cualquier cosa puede ser consistente. Uno puede, de hecho, de la parte lógica, uno puede demostrar que uno se le da la regalada gana, en tanto uno pueda pasar, salir, digamos, desde los axiomas, de cualquier axioma que uno quiera, o las presunciones, o los postulados que uno quiera. ¿Será que de alguna manera la psicosis es exactamente eso, que es una consistencia a prueba de balas? O sea, es como, yo puedo demostrar que estoy o soy un nazi, por decir algo, pero es porque no tengo ninguna injerencia de ningún otro lado, o no pero sobre ninguna otra cosa, más sobre la estructura simbólica, pero como una cuestión lógica consistente. ¿Se entiende? Es que Hay un exceso. es como, exacto, es como que sí va a ser muy consistente, súper consistente. Para así, pues, y la matemática, en todo caso, la matemática, la física, esta gente, son conscientes. Y hasta cierto punto podríamos decir que es una psicosis. ¿Por qué? Porque tenemos 5 realidades distintas de física en, digamos, en teoría de cuerdas. 6 o 20. Mire, canto. Canto, sí, el canto, digamos, canto no es el más bueno de esos, es un tercero, pero no es el más bueno. De las paradojas de Russell, por ejemplo, o el mismo Gödel con sus, que habla un grupo de cosas ahí que usted puede llegar a ser tan loco y demostrar la locura que usted le ocurra. ¿Verdad? Es la matemática pura. Claro, pero es una modalidad De lógica, pero no toda la psicosis sería consistente. es consistente No en lógica. un sentido lógico, no, jamás. O sea, por ejemplo, es como, ¿se entiende? ¿Dónde mete usted el delirio, por ejemplo, la alucinación? No es cierto más bien que hay un lo vemos. Cuando ¿Que hay uno qué? ve que el cuento es como muy lógico, muy consistente. Decía por ahí el tema de las películas. La realidad no tiene por qué ser lógica ni consistente, ¿verdad? Entonces, O sea, perdón, a lo que yo entiendo, estás diciendo que un psicótico tiene una narrativa, en sí misma la narrativa es consistente, es lo que le estoy entendiendo. es cerrada sobre sí misma. O sea, es como un sistema filosófico.
Exacto. Sí, eso es. Una medicina sí, pero no necesariamente consistente. Bueno, o sea, es si A, entonces C. No, Si A, pero es que es una modalidad, es una posibilidad, pero no puede reducirla a eso porque usted estaría estableciendo un universal de la psicosis. Es que además yo siento que la psicosis es como un discurso fragmentado, ¿verdad? Pero Es que la psicosis es singular por definición, o sea, cada quien va a tener su propia modalidad, entonces se está dando cuenta de una. No, yo estoy hablando lo que digo yo es como, el tema es que como es registro o es pseudo simbólico, está por ahí dando vueltas, digamos, lo que se hace es apoyarse sobre el registro imaginario, ¿no? Y el imaginario es el registro de la consistencia. Eso no es. Pero O sea, no todo es una imagen, digamos. Es que están hablando de cosas diferentes. Sí, Yo entiendo yo lo que sí. usted está diciendo, porque digamos, no hay un universal de psicosis, pero él está diciendo que el sujeto, adentro de su delirio o de la psicosis, tiene como un sistema filosófico en el cual es consistente. O sea, En la están hablando de cosas en la diferentes. paranoia sí. Pero las otras Y no. En la paranoia sí, pero por ejemplo, en la esquizofrenia encontramos una desorganización absoluta. Digamos, no, no. Y se sufre eso porque la propia persona tampoco logra. Y es que no puede arreglarlo. No, mira, Exactamente. ¿y qué tal esta otra idea? O sea, yo estoy tirándolo porque es que lo que me ocurre un poco es esto de, ¿y qué tal cuándo, digamos, cuando lo real entra? Porque lo real es otra cosa. No hemos hablado de lo real en este momento. Pero es que lo real invade y no se logra significar. Por eso, entonces, es sea, ni cuando siquiera se entra en rompe discurso. es cuando se rompe completamente esa consistencia. Es donde tienes el inundado, ¿no? Claro, Ahí no va a haber consistencia. Bueno, pues cuando lo real entró y hizo lo que tenía que hacer y los tres registros se deslizaron, ¿verdad? Pongámoslo, No hay nada. pongámoslo en el caso Schreber. En el caso Schreber, cuando él organiza el universo en ese montón de categorías, ¿verdad? De los ángeles de no sé qué y de los no sé cuánto, y organiza ese universo de esa manera, efectivamente hay una tentativa de darle consistencia al mundo, de darle consistencia. Y ahí es sí, a nivel imaginario, digamos, es ir bordando, 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 o es más que bordar, es menos que bordar, sería como armar un Lego, como armando un Lego, un Lego, un Lego con ese montón de categorías que se inventa, pero el asunto es que es una consistencia artificial, es una consistencia que es la de los tres cerditos, es esa casa que eventualmente viene el lobo, la sopla y se cae, porque el asunto con la psicosis es esa, ¿verdad? Es una cierta consistencia, es un intento de armar algo, pero que al no tener precisamente esa marca, esa dimensión que implica lo simbólico propiamente, que amarra ahí, que hace punto de capitón, entonces el asunto es que frente a un hecho singular, se cae. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que en el momento, como aquel ejemplo que ponía Lacan en el seminario de la psicosis, en el momento en que pasa alguien y dice algo, se desbarató el castillo de naipes porque entonces ya lo que escuchó fue, eres una cerda, Ujú, ujú. eres una cerda. Y entonces ahí un delirio, se dispara un delirio, pero desorganizado y totalmente. una frase suelta. Es que, Una frase suelta escuchada ahí. de hecho, la historia de Paul Scher es que él tuvo mínimo 2 internamientos. No estoy mal, después él habló con Flexi, que él fue el que lo atendió, el psiquiatra que lo atendió. Él se organizó, él en su diario se escribía, bueno, yo me creo mujer, de aquí que allá, y después él logró verbal un discurso, él salió, tuvo funciones como primer ministro en Alemania, ¿verdad? No ahorita no recuerdo dónde, porque él era jurista. Él era jurista. Era jurista, creo que fue ministro, y después de ahí, digamos, él tuvo como unos episodios más, él vuelve, pero Fue juez, Ajá, y después él lo vuelve a internar, ¿verdad? Entonces, yo siento que, bueno, no ahorita no recuerdo cuál fue el motivo, porque está igual muy difícil, eso que se está hablando, el gatilleo, ¿verdad? el disparador. El disparador, exacto, el que lo dispara, pero digamos, yo siento, si seguimos el caso de Pau Chever,
yo siento que ahí él, digamos, adquiere la estructura, ¿verdad? Como usted arma el Lego, sale al mundo, llega a algo, lo estabiliza y vuelve. Pero digamos la diferencia de Paul Scheer es que sí, es realmente brillante porque él se da cuenta, pero él se da cuenta cuando ya iniciar, digamos, un brote psicótico o va a entrar, digamos, en un delirio desorganizado, como así. Pero no estamos hablando de dos puntos distintos, o sea, hay dos puntos en el tiempo diferentes. Uno es como, ok, sí, se rompió y se deslizaron los registros, y el otro es, ok, ¿cómo es la estructura? Digamos, como, más allá de que esté armado o no, digamos, antes de la madre que se hace artificialmente. Ajá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Es que o sea, tengo esta impresión interna de que lo lógico no es exactamente simbólico, ¿verdad? Porque esa, usted puede armarse cualquier cuento que usted quiera, en tanto usted lo puede armar con cierta regla. Neurótico. Ah, Es igual que un neurótico. es que De no, hecho, lo no, ocupa, porque ¿sí? si lo neurótico, lo neurótico Ocupa. tendría la característica de, o sea, no habría forma de comunicarse entre todos, sería imposible. Si los neuróticos todos estamos ¿No habría forma de qué, de perdón? comunicarnos, no habría un elemento de lenguaje en medio, porque una cosa es el registro simbólico, otra cosa es el lenguaje, ¿verdad? Entonces, no sé, hay algo que no termino como de... Pero digamos, aclaremos un poco. ¿Cuál es su punto para nosotros entender bien? Sí, la consistencia, esa es el tema de que la consistencia, si la consistencia es imaginaria, digamos, si es una característica del registro imaginario, o sea, que la una imagen como tal es consistente a sí misma, ¿no? Esta parte donde dice, ok, lo que hace el psicótico, en este caso está hablando de Joyce, lo que hace es que ese simbólico o este pseudosimbólico, lo que hace es tomar esa estructura imaginaria de consistencia. Entonces yo puedo venir y crear cualquier cuento que yo quiera al final, ¿no? Puedo utilizar los mismos elementos, pero no en el sentido que podría tener la cadena significante como tal, digamos que esta sí es otra cosa completamente distinta, que tiene toda su estructura, toda su forma de ser, sino que más bien es como, esta cadena puede tener la forma que quiera. Al final es nada más, es una cadena, pero puede cerrarse sobre sí misma, o puede dar otra vuelta por acá, o puede hacer lo que sea, ¿sí entiendes? Entonces yo puedo venir y estar, creer que soy, o que el Dios me está persiguiendo, y bueno, y todo eso tiene una consistencia en sí misma, pero lo que voy, mi punto es que, o lo que no estoy entendiendo es, el imaginario tiene como característica la consistencia, es lo que nos da sentido de cómo, ¿no? Bueno, lo que pasa aquí, y habría que aclarar, es que voy a abrir aquí el chat para ver qué es lo que comentan. Lo que da consistencia es simbólico. No, no, lo simbólico es una cosa Ya ver, extraña. se están apostando por algo que inclusive teóricamente no existe. O sea, veo que es igual. ¿La qué? La comunicación no existe No, como no tal. existe como tal. O sea, hay intención. No, no, sí, pero eso es... Pero no, es que usted está apostando por transparencia. No, no, estoy hablando de que ni siquiera seríamos ni intercambiar un par de palabras. Sí, seríamos como autistas. No, no, digamos, de hacer prácticamente. No, Yo, o sea, es como diciendo yo. O sea, lo que digo es que de alguna manera hay algún elemento común que nos genera una realidad común, ¿verdad? Y esa realidad es construida entre todos. Y ahí tenemos toda la teoría de Foucault dando vueltas. Bueno, es que en eso consiste precisamente el registro de lo simbólico, o sea, no hay posibilidades de que un sujeto pueda mantener una cierta comunicación con alguien si no es a partir precisamente de ese registro, y una de las características precisamente de la psicosis, incluso uno lo puede ver en el síndrome del espectro autista o en la esquizofrenia, de la creación de un mundo que es un mundo absolutamente particular, con un lenguaje absolutamente particular, que a veces incluso uno puede ver que hay un lenguaje del sujeto con esa persona llamada madre, que se comunican, yo no sé, como se acuerdan en Psicosis, la película, esta comunicación con la madre, que es una comunicación absolutamente particular de ellos dos, que excluye a todo el mundo.
Y la formación de neologismos tiene que ver con eso también, que son palabras que solamente tienen sentido para el sujeto. ¿Mm? Es un lenguaje. Más tiende a construir. Neologismo, sí. Bueno, a partir de neologismos se podría armar, digamos, algo dialectal, pero en realidad los neologismos son palabras, son solo palabras sueltas que tienen un sentido, mucho sentido para el sujeto. Ahora, esta cuestión de la consistencia hay que tomarla con pinzas. ¿Por qué? Porque por un lado está la dimensión de la consistencia que no puede ser aportada sino es a partir de lo simbólico, ujú, o sea, ujú, de un anudamiento con lo simbólico, y ese otro nivel de consistencia que se busca, digamos, en la psicosis para poder sostener de alguna manera una cierta posición sí, una cierta posición, digamos, o incluso un cierto delirio, ¿verdad? El delirio. Puede haber un delirio muy consistente, por ejemplo, aparentemente en un psicótico, que implica incluso que todo el mundo le cree, todo el mundo lo sigue. Hay líderes que tienen esa característica, que, digamos, todo su discurso está precisamente montado en una cuestión muy consistente, pero que también aporta mucho sentido, tiene un sentido de exceso. Y cuando encontramos ese sentido excesivo, ahí hay psicosis. Una de las estrategias que usaba Lacan, por ejemplo, cuando hacía la presentación de enfermos en Santán, en el hospital de Santán, era ponerlos a hablar y hablar y hablar mucho, y hablar y hablar y hablar y hablar, porque aparecía como un discurso muy consistente y a él había detectado, digamos, que ahí hay psicosis, porque cuando hay mucha consistencia, ahí hay psicosis, porque lo que hay es un edificio que en realidad no se sostiene más que con las mismas palabras. Por eso Lacan en aquel tiempo, hubo un tiempo en que hablaba de palabra vacía y palabra plena. Después ya él deja deja esa. Pero eso lo toma Levi-Strauss, eso está en Levi-Strauss. Sí, sí, sí. Ujú. Yo- Eso lo toma de Levi-Strauss. Yo quiero comentar algo. De los neologismos. Neologismos, eso sería un exceso de significado. Ah, por supuesto que sí. Por ejemplo, un neologismo que mencionó Lacan se les voy a pasar un caso que tiene Lacan ahí, donde un sujeto se define como en francés sería pájaro raro. ujú. Como pájaro raro, ¿verdad? Pero es un neologismo, es una cosa montada totalmente, pero adopta esa definición, yo soy, adopta esa definición, y esa definición, tan voluntariosa, digamos, efectivamente, lo que nos plantea en un neologismo, lo que nos plantea es ese exceso de sentido. Cuando hay exceso de sentido, es casi seguro, no podríamos decir, pero siempre en psicoanálisis todo es una apuesta sobre el saber, como dice Víctor Novoa, una A tachada, puesta sobre el saber. O sea, es una apuesta, ¿verdad? Pero cuidadito, porque efectivamente ahí podemos estar frente a una psicosis, cuando hay exceso de sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente de lo que trata el sujeto es de armar un edificio imaginario, para sostener algo ahí, para sostenerse, en realidad. Pero no hay una consistencia como tal, en el sentido de que al haber una falla estructural a nivel precisamente de la estructura del lenguaje,
Entonces, eso no es consistente, verdaderamente consistente, ¿verdad? Porque no es algo sostenible, no es algo sostenible. Esa consistencia es una consistencia imaginaria, exclusivamente. ¿Y dónde quedaría la metáfora de la metonimia en ese aspecto, en el neologismo? Bueno, es que ahí no hay metáfora. No hay Eso no metáfora. es metáfora. No, en la psicosis no hay metáfora. No hay. Eso no es metáfora. Sí. No, pero de igual manera, el orden simbólico no es consistente. No, el orden simbólico tiene una falta estructural, una Exacto. falla, Entonces, una falla. tampoco podríamos apostar porque haya, y ahí sí le tomé muy literal, verdadera consistencia. Una consistencia pura no existe. Exacto. No existe porque hay siempre una convención. falla. Nos ponemos más o menos de acuerdo para hacer como sí, me parece. Por eso, es que ese es el tema, por ejemplo, perdón, hay ciertas como operaciones lógicas o ciertas disciplinas que más bien el tema de tratar de entender, o sea, que tenga sentido, es un estorbo, porque es una operación puramente simbólica, vemos imagen. Claro, pero parte de la acción, yo mismo lo digo, la acción y el axioma no se puede probar, o sea, usted no me puede probar lógicamente que A es igual a A, y ese es el gran problema de fondo. Por ejemplo, como en el arte, son tipos funcionando, no tiene sentido al final. Es que Digamos, por eso, se porque puede son sostener. axiomas, es el como si. ¿Ah? Es el como si. No, Lo pues, hacemos como si fueran ciertos para poder sostener el resto. Es lo mismo. ese es el registro simbólico, digo yo, o sea, más que nada apoyando esto de que no tiene consistente, ¿verdad? Ejemplo, ni siquiera tiene sentido, podría no tener sentido del todo. Sí, Puede pero ser es más que plata de ahí usted está hablando del Big Bang primero y está hablando justamente de la proposición atómica que tiene sentido en sí misma. Pero al final de cuentas, eso no nos sirve de mayor cosa acá. No, 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 porque sería, el error es que es justamente eso, digamos, habría todo de volverse a tal punto simbólico en el cual tenga sentido, para que tenga sentido por sí mismo, que ese es el tema de Cantor acá, ¿verdad? No cierra, tendríamos que tener una, nos meteríamos en una fila ahí infinita y queríamos como, ¿han visto Ben 10? ¿Han visto qué? Ben 10. Hay un bichillo que se llama, Ben 10 es una fábula de hace 10 años. Es un bicho enorme que es súper poderoso, pero se queda quieto completamente porque tiene que decidir una acción. Para decidir una acción es una recta infinita. ¿Verdad? Entonces, desde ese punto de vista diría que lo simbólico, si uno se va al punto de tratar de encontrar el punto de la cadena, digamos, sería eso, sería infinito. O sea, si fuera consistente, no podría tampoco hablar. Porque tenemos que ir atrás, 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 entonces queremos así como pensando infinito de lo que vamos a decir. O en un solo tema, quedarnos ahí. Entonces tiene que ser incompleto para poder funcionar, ¿no? Tiene que ser incompleto. Para poder funcionar tiene que ser incompleto. Cortar una vez. Ajá. Pero no tiene por qué tener consistencia. Eso es lo que voy, no es. Mi pregunta más bien sería, mi duda que me genera es que uno normalmente sí piensa que el simbólico tiene que tener algún tipo de consistencia, y no es cierto. O sea, más bien a veces hay casos en los cuales más bien que algo tenga sentido o que uno intente como entenderlo, es más bien un problema. Pero yo creo que ellos, el presidente aquí, la verdad, mencionaron que no es consistente, justamente. O sea, hay una falla en lo simbólico y gracias a esa falla en lo simbólico es por lo que existe la metáfora, más bien. Y gracias a eso existe la metonimia, o sea, gracias a eso existe la poesía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque gracias a que no se puede decir todo, es por lo que hay que seguir inventando, 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 escribiendo, 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 haciendo poesía para ver si le llegamos al asunto, sin llegarle nunca, sin llegarle nunca, precisamente porque no hay ese cierre, no hay esa posibilidad de cierre que brindaría precisamente esa consistencia. Exactamente, es que creo que esto, lo que digo es que me parece muy interesante, de fondo es eso, es como, ok, la psicosis está emparentada directamente con esta consistencia, porque ellos sí están amarrados.
¿o no? Es que el asunto es que tampoco lo están. El asunto es que tampoco. Hay una, en realidad, y aquí sí que me voy a Freud, porque Freud lo que hablaba era de un intento en el delirio, hay un intento de reconstrucción de la realidad psíquica. Ujú. Esa es la definición de delirio que da Freud. Es un intento de reconstrucción de la realidad psíquica. Entonces, cuando Scherer arma todo ese tinglado, ¿verdad? De jerarquías que él arma, él lo que está intentando es reestructurar algo ahí. Por eso es por lo que Freud decía, no se debe medicar. Y por eso es por lo que uno pensaría efectivamente que no se debe medicar, porque el delirio no se debe tapar, no se debe taponar, no se debe frenar. Hay que dejarlo que el sujeto con ese intento logre hacer algo con eso, a nivel de una recomposición psíquica que no va a curar, o sea, no va a ser su cura, porque la psicosis no se cura, pero es un intento de reestructurar algo. ¿Y cuál sería la dirección de la cura en una psicosis? Sería que el sujeto pueda hacerse cargo de su locura, Ujú. puede hacerse cargo de su locura. Eso es, no se va a quitar, no se va a curar. No hay nada, no hay pastilla. ¿Qué ha hecho la medicación? La medicación es el fracaso más grande que hay, porque la gente cree que una psicosis se va a curar, pero no se cura la psicosis. Bueno, es más, ¿de qué ha servido la medicación psiquiátrica, por ejemplo, la farmacología? ¿De qué ha servido? De nada, absolutamente de nada. No ha habido ni un caso de curación de una psicosis ni tampoco de una neurosis precisamente por la cuestión farmacológica. La farmacología no es la respuesta definitivamente. La propuesta psicoanalítica es otra. La propuesta psicoanalítica es de acompañamiento en eso que le acontece al sujeto, es el acompañamiento para tratar entonces de que el sujeto se haga cargo de su locura. O sea, que crea un síntoma. Mm, Eso sería un ideal, pero yo prefiero no plantearlo como un ideal porque ya Freud mismo al pastor Pfister le decía, cuidadito con estar pensando que la sublimación, que hay que hacer que la gente sublime, porque entonces esa sería la solución, porque no hay la solución. Y entonces, digamos, ¿cómo se trataría, digamos, esas personas que... Acompañamiento. Eso es como plantear que con la arteterapia todo el mundo se va a curar. Pero digamos, una persona de esas, entonces ocuparía risperidona, Aldol, o no sé, digamos, Epival, qué sé yo, si digamos es maníaco depresivo, etcétera, más el acompañamiento psicoanalítico. Eso lo, porque usted está viendo que esas personas, por parte de la psiquiatría, no tienen una cura, ¿verdad? Porque igual no la tienen, pero Por por parte de eso, la farmacología. farmacología, es exacto, disculpe, es que no es mi No, lo expertise que en digo es que conocimiento. los medicamentos como tal no son solución. Ok. La psiquiatría podría tener alguna propuesta, no sé, que no sea farmacológica. Pero digamos, entonces, para que esas personas logren como incorporarse en la sociedad, por así, tiene que tener un acompañamiento de fármacos y un acompañamiento, digamos, psicoanalítico que le intente brindar una suplencia para que esa persona cree un delirio que le permita armonizar en la sociedad. Eso es lo que, digamos, es la postura que usted me está dando. Bueno, ¿Correcto? yo en primer lugar me preguntaría si es requerido que una persona tenga que armonizar con la sociedad. Empezando por ahí. Empezando por ahí, esa es una pregunta. ¿Por qué tendría que la gente que... Porque entonces nos vamos a que efectivamente hay personas que tienen sintomatologías o que presentan sintomatologías desadaptativas y ya estamos en el terreno del conductismo.
O de la, Sí, yo, o sea, pero yo Y de- yo de la soy- normalidad. de la norma pero es que moral. también, digamos, si tenemos ese esquema de adaptarse o no adaptarse, y los dispositivos de poder, siguiendo Foucault, te obligan a adaptarse con la ortopedia, digamos, de la conducta. Entonces, digamos, si usted no se adapta, ¿qué pasa con usted? Va al psiquiátrico eh, o va a la cárcel o X o Y situación, a menos de que estemos como en la India, por ejemplo, que digamos, los yogis van a digamos, ahí en la calle, donde sea, y nadie les dice nada, ¿verdad? Entonces, digamos, incluso hay unos que digamos, que no se bañan, o no sé, ¿verdad? Que pasan ahí, o sea, como el viaje, podemos decir, ellos, es no bañarse, y digamos, y vivir de sobros y cuestiones así. Pero es la única forma que yo veo que una persona en ese estado pueda convivir en una sociedad, porque una sociedad occidental, diga, va a estar la ortopedia, va a estar la institución, va a estar el psiquiátrico, va a estar la cárcel. Es que eso es así. Pero es que, sí, yo sé que eso es así, pero el asunto es por qué tiene que ser así. ¿Sí? Porque y Por- así, así lo quiere la gente también. entonces, no, entonces, ¿cuál es la solución? La solución entonces es agarrar a la gente, ortopedizarla. Es una ortopedia del alma, porque al final de cuentas es del alma usando el concepto freudiano. Este, ¿Por qué? Porque al final de cuentas, entonces, no se trata de la subjetividad ni se trataría de la particularidad. Se trataría de que todos aquellos que son árboles torcidos, entonces vamos a hacerles la ortopedia para que se puedan integrar a la sociedad. Y ahí hay un elemento moral muy fuerte. Ah, es Pues, totalmente moral. De hecho, se me acaba de ocurrir una solución que a Foucault en el psiquiátrico que dice, él pone el ejemplo como que, es que no me acuerdo, pero él, digamos, hay una persona que tenía, digamos, él le dice el anhelado, ¿verdad? Que tenía como un delirio, como algo así, que era enviar cartas a la amada. Ahorita no me recuerdo, estoy parafraseando. Pero digamos, él como que le ofrecía matrimonio, ¿verdad? Estoy siguiendo la idea, porque ahorita no me acuerdo bien el caso, él como que le ofrecía matrimonio a la muchacha, ¿verdad? Entonces le enviaba cartas y qué sé yo, y aquí ya. Entonces, digamos, el caso que él propone para darle eh, como, como, como solución, pongámoslo así, el problema, es, digamos, el juego. Entonces, digamos, el amada, ¿verdad? Recibe la carta y le dice, sí, yo me quiero casar con usted, aquí y allá. Hacen como la ceremonia, ¿verdad? Aquí y allá. Entonces, digamos, después, en ese mismo juego, buscan la forma de una ruptura donde, donde este tipo, ¿verdad? Que tiene delirio y que de la amada de la cuestión, quede en paz y pueda tener una convivencia con ella aparte, o sea, como que no le da como mal. Entonces, digamos, es la única forma que yo he leído, bueno, por lo menos ahí en el poder psiquiátrico, que expone Foucault, que es una manera de, como de encauzar ese delirio y hacerlo como, es que ellos como que se adaptan al delirio, no sé cómo explicarlo, o sea, vos, Carlos, lo traigo a la otra clase, Bueno, está bien. pero es una forma que ellos le dan como, como le siguen el juego, es que no sé cómo plantearlo, le siguen el juego a la persona delirante y hacen como que dentro del delirio de la persona delirante hace, digamos, que él logre otra vez como estar, digamos, seguir un Bueno, delirio colectivo, vamos así, no En sé, realidad, el tema, en realidad ese es el cuento de Quijote de la Mancha, ¿verdad? sí, no sé, no sé. sí, sí, sí. Bueno, en realidad el asunto con las psicosis es bastante complejo. En este momento, por ejemplo, tenemos en la clínica, nos está llegando mucho caso de psicosis funcionales y además de síndromes del espectro autista, por ejemplo, y hemos tenido que, las personas psicoanalistas que estamos trabajando en esto, hemos tenido que variar completamente nuestro approach, nuestro acercamiento a estas nuevas formas, digamos, de expresión del sujeto, completamente, porque ya no se trata de aplicar, digamos, los métodos tradicionales del psicoanálisis, por ejemplo. Entonces,
¿Qué pasa? Que estos son retos para nosotros, son cuestionamientos y de lo que se trata es precisamente de escuchar al sujeto, escuchar su particularidad y no de tratar de adaptarlo, porque entonces ya estaríamos incluso desde el psicoanálisis tratando de que el sujeto se nos adapte al sistema psicoanalítico tradicional de uso del diván o de X número de sesiones por semana, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, así como las personas psicoanalistas hemos tenido que escuchar y variar incluso nuestras formas de acercamiento a estas nuevas formas de presentación, digamos, de subjetividad. Pues sí, hay muchas personas que están en este momento planteando formas muy novedosas de acercamientos a las personas psicóticas que no tienen que ver con este tipo de terapéuticas farmacológicas que en realidad no van a llevar a ningún lado, porque no han llevado a ningún lado, no hay la farmacología no ha curado a nadie ni ha hecho absolutamente nada bueno con nadie durante tantísimos años de farmacología. Y también nada más agregar de que el abordaje nunca es universal, entonces no hay un método universal para todos los casos. No. Por eso el énfasis pasa más bien por la escucha Ujú. de lo singular. Y es a partir de eso que se puede acompañar y se logra que la persona construya algo a partir de la colaboración, si se puede decir, de la presencia de una. Pero no se puede llevar de antemano algo semejante a, bueno, ¿cuál sería la receta para poder de alguna manera tramitar un delirio? No, porque aquí sí estamos en una posición muy singular en un sentido filosófico Sí, estricto. sí, sí. Entonces, ante todo, el psicoanálisis va a defender, o los psicoanálisis, porque también va a defender el carácter netamente particular de cada ser humano con el que lidia. Ujú. Entonces, por eso es la dificultad sí es mayor que con respecto a otros modelos que pretenden hacer atajos, justamente al decir, bueno, nos topamos con esto, aplicamos esta fórmula, nos topamos. ¿Y qué hace ahí? Se niega la singularidad y claramente se tapa aquello que podría ser de esa persona su condición netamente única. O sea, al final de cuentas jugamos con eso, con la idea de que cada ser humano es único en alguna medida. Ujú. Sí, Yo sí. tengo una pregunta. De la forma en la que se varían la forma, ¿verdad?, de atención en la clínica. ¿La qué? Digamos, usted hablaba un poco como de no utilizar el abordaje estricto psicoanalítico con personas que tienen algún brote psicótico. La pregunta que tengo es como en lugar del acto, en el trabajo con personas que estén en algún aspecto de la psicosis, tiene como un lugar en esta posible variación de aproximarse a la clínica con personas que tengan como algún brote similar. No sé si la pregunta es entender. Sí. ¿Cómo estás entendiendo el acto? El acto analítico, o sea, Ajá. es decir, como dentro del consultorio, por ejemplo, que tal vez un corte de sesión no sea como tradicionalmente se hace, sino quizás un poco más acompañado, o por ejemplo, como que la persona se ponga al frente al salir de la sesión, ¿verdad? Como, no sé, pienso como en lugar del acto, Ujú. en el espacio analítico. Yo no sé si cuando usted hablaba de variar las formas de la clínica, se refiere a la forma en la que el acto analítico podría variar o hay otras posibles formas de abordar. Vos hablas del dispositivo analítico y como tal, Sí, el dispositivo analítico clásico, digámoslo así. sí. Sí. Yo considero que el dispositivo analítico clásico aún lo usamos porque hay personas que trabajan muy bien dentro del dispositivo clásico, pero dentro de la clínica que nos está llegando actualmente, porque el síntoma ha cambiado mucho, el síntoma es histórico, el síntoma cambia.
Y dentro de la sintomatología que nos está llegando en este momento, con formas, por ejemplo, de expresión subjetiva como estas, del espectro autista, etcétera, completamente varía, el dispositivo completamente varía. O sea, yo les puedo hablar de mi clínica en términos de, trabajo con una persona que está en transición, es además, yo les había comentado, yo creo, es además una persona extranjera, en un país, imagínense ustedes, en un país que no, digamos como que el país del que proviene esta persona no es exactamente miel sobre hojuelas para alguien de ese país llegar aquí. Y por otro lado, es una persona también en transición a nivel educativo. O sea, pasa de una secundaria a una universidad, etcétera. Entonces, son muchas transiciones donde además no hay un padre, el padre no se vino, vive, o sea, esta persona venía con la madre y únicamente no tiene hermanos, no tiene primos, no tiene otras familias, es una condición muy solitaria, tanto para esta persona como para la madre también. Y esa es la situación propiamente de esta persona que además tiene esta condición particular del espectro autista. Entonces, lógicamente, uno no puede, y de hecho, imagínense que es una persona que ni siquiera logra, porque no logra llegar al consultorio. Atiendo a esta persona por Zoom y es una persona que no prende la cámara. No prende la cámara. Entonces, vean si no hay una variación completamente del dispositivo. Sin embargo, durante este acompañamiento han sucedido cosas realmente importantes, digamos, que marcan que efectivamente no solamente hay una transferencia, porque siempre está ahí, sino que además hay una no solamente es un acompañamiento propiamente dicho, sino que además hay un efecto subjetivo, hay un efecto a nivel de la subjetividad, que eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que haya un efecto, o sea, que no solo sea un simple acompañamiento, sino que además este acompañamiento desemboque en algo, que desemboque en algo, ¿verdad? Tiene mucha capacidad a nivel de lenguaje de la palabra, escribe maravillosamente, pero sin embargo, la forma de conectarme con esta persona fue a través de una especie de, es que no sé qué serán, como no es solo animación, digamos, sino que son historias japonesas que están en plataformas, y entonces logro conectarme con esta persona a partir de la narrativa de una de estas y del seguimiento de una de estas historias, que por supuesto que tiene montones que ver con la historia propia, ¿verdad? Pero donde no hay de momento, todo un inicio del tratamiento, digamos, o si es que el tratamiento entre comillas, todo un inicio fue simplemente escuchar estas historias, sin intervenir más allá, pensando que esto podría, de alguna manera ser interpretado. ¿Por qué? Porque me daba cuenta claramente de que no había lugar a una interpretación este, a poder soportar, digamos, una interpretación. Pero esto me sirvió a mí para sostener el vínculo, para sostener precisamente esa dimensión transferencial que poco a poco entonces sí fue allanando ya ciertas zonas como para poder hacer cierto tipo de intervenciones.
pero esto ha implicado una variación completa, que yo creo que esto solo son los años de trabajo por un lado. Los años de trabajo por un lado, por otro lado, pues la misma transferencia que uno tiene al psicoanálisis, sin duda que juega mucho aquí. El deseo del analista aquí juega definitivamente porque no reculamos frente a a estas personas, o sea, no nos echamos para atrás, no decimos, ah, no, es que yo no trabajo con personas del espectro autista. No, 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 sí trabajamos, sí. Sí trabajamos, sí, y nos ponemos ahí con un enorme compromiso, ¿verdad? También, y una enorme transferencia también hacia las personas que tienen esta condición o que presentan esta condición. Y bueno, y entonces precisamente en el mismo día a día, uno va aprendiendo también de esta condición, porque hay que aprender de esta condición y de todas las condiciones que se nos están presentando actualmente. O sea, es una clínica diferente para nosotros, es una clínica nueva, pero que definitivamente el soporte del psicoanálisis aquí que uno siente es enorme, o sea, es gracias a esa posición como psicoanalista y gracias a esa escucha, gracias a esa oreja que uno ha desarrollado también, es gracias a eso que uno tiene la capacidad de estar ahí y tiene la capacidad de moverse ahí en esas aguas que son unas aguas completamente diferentes a lo que uno atiende, digamos, a otros niveles, que es un enfoque mucho más tradicional, digamos, más tradicional, digo yo, al nivel del análisis que yo llevé, que yo atravesé personalmente, por ejemplo, que fue un análisis con diván varias veces por semana, etcétera, etcétera. Yo tengo una pregunta, entonces, digamos, eh, ese tipo de paciente, como así, analizante, lo que, como lo que habría que trabajar más que todo es, como dice usted, dejar que desarrolle, acompañar el discurso, suplir y que él vaya desarrollando. Así es lo que tengo entendido que está haciendo usted, ¿verdad? De meterse como un poco en el juego, ¿verdad? De esa persona. Por supuesto, pero sin recetas, porque en realidad esto es algo que no es que tenga que ser aplicable así para todas las personas que tengan esta condición. O sea, no necesariamente es así. Es más, uno no parte de un diagnóstico tampoco jamás. O sea, uno escucha a un sujeto, uno escucha a un sujeto. Después te das cuenta de que sí, mira, esta persona, yo creo que lo que tiene es un síndrome tal y tal, del espectro autista, no sé cuánto, ¿verdad? Pues uno lo piensa, pero no parte uno de ahí. Uno no parte de ahí, definitivamente. Y bueno, y así hay otras personas que llegan con otro tipo de condiciones también, atravesadas por estas cuestiones que están surgiendo también actualmente, y entonces efectivamente es poner en juego el deseo de uno como analista, es poner en juego el deseo de uno como analista, y yo lo que creo es que creo que la experiencia en esto es muy importante, el poder ya estar con un background, digamos, como para saber uno lo que está haciendo, para saber qué es lo que uno está haciendo, qué es lo que uno apuesta, a qué le está apostando. Y quiero hacer una pregunta. Digamos, el capitón, si se dice. Ujú. Es el que amarra los que registros, ¿o no? No, 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 el punto de capitón es de alguna manera eso. Este es un concepto que utilizó Lacan de la colchonería. Ustedes han visto los colchones que tienen una costura, digamos, que atraviesa así, y entonces el punto de capitón es ese punto último donde hay un anudamiento que permite entonces que todo eso otro quede amarrado ustedes cortan ese hilo y entonces hacen así y se va todo. Son términos de la lingüística. Ujú.
Es que yo me recuerdo que estar en bares. yo me recuerdo que yo vi el seminario, no me acuerdo cuál fue, creo que fue la angustia. Sí, fue el seminario 10, que ahí venía ese grafiquito, pero digamos, ahora doña Priscila lo mencionó y me quedó ahí, ¿verdad? Dando vueltas y no sé, como que ahorita con este caso, ¿verdad? Y yo me puedo pensar que difícil, ¿verdad? Porque dice, esta persona ni siquiera puede salir de la casa y le cuesta incluso poner la cámara, uno qué hace ahí, ¿verdad? O hay que hacer algo, o hay que hacer algo. Una tiene que Hacer algo, exacto, o uno que tiene que hacer, ¿verdad? Pero esa persona también porque da terapia. Ustedes. Pero digamos, ¿Por qué tiene que contestar esa pregunta? exacto. Pero, o sea, digamos, es que me llama la atención porque, Esa digamos, es la pregunta de la persona. no es suya. ¿Por qué va a terapia? Ok. Buena pregunta. Es de esa persona. Bueno, continuemos. A ver si avanzamos también en esto que Lacan nos plantea. Sí. Sí, no, pero yo iba Ah, no, no, está bien, está bien. Ok, ok. Es que esta referencia de símbolos de una pieza rota, yo no sé si usted la va a enlazar con símbolon de Aristóteles, porque esa es la definición de símbolon de Aristóteles, donde justamente ahí se observa que para él se trata de algo que se rompe y quedan como dos extremitos. A mí me llamó la atención que Lacan lo pone, pero no da la cita, y No, no. hay que saber que eso está para saber ubicarlo. Eso hace mucho Lacan. Lacan, Sí, Lacan no cita a nadie, una No. tiene que leerle. Lacan no cita a nadie y Lacan roba mucho. Sí, porque eso es Aristóteles, ¿verdad? Además, aquí tengo justamente una cosa que es muy interesante a la luz de lo que hemos venido hablando, porque es cómo Aristóteles inclusive distingue entre el signo y el símbolo. Ujú. Para Aristóteles el signo es asimétrico, mientras que el símbolo es simétrico. Y yo sí recuerdo que llevando clases con Catherine Malabou, justamente ella planteaba la metáfora de la pirámide, un Ujú. poco para explicar el sentido del símbolo, ¿verdad? De que habría algo que queda desprendido y entonces en esa, podría decirse, brecha, es que se instala la posibilidad de la nominalización en el caso aristotélico. Ujú. Por eso es que ahí de que no esté dicho deja también muy oscuro la transmisión, pero Ah, sí. de que ahí, digamos, está la pirámide de algo abajo. Ajá, Sí. acabas. Exacto, entonces eso es previo. Ujú. Sí. Efectivamente no lo menciona, no lo menciona para nada. Bueno, entonces yo lo que les decía que, bueno, esto de que recuerden también un poco el trabajo de Lacan a nivel histórico, ¿verdad? Que en los años 50 está esta dimensión simbólica muy presente y como él plantea que es precisamente el símbolo lo que introduce la división del sujeto. Entonces, en este seminario 23 nos va a plantear el anudamiento entre los tres registros. Lo simbólico, ¿por qué? Porque lo simbólico solo no se sostiene. Lo simbólico solo no se sostiene. Precisamente dada su inconsistencia y dada su falla, lo simbólico no se va a sostener solo. Y cuando este anudamiento no se logra, aparece la suplencia imaginaria, que es el síntoma. Y entonces aquí entra Lacan, ustedes vieron en el seminario, ¿verdad? Con su retajila de nudos y nudos y nudos. Bueno, empieza con el nudo Borromeo. Y entonces, bueno, la historia del nudo Borromeo es, como les decía anteriormente, la clase pasada más bien, una importación de la religión católica y además de los escudos de armas,
porque en realidad se encuentra con este escudo de la familia Borromeo, que yo francamente, yo busqué el escudo por todo lado y no encuentro el nuevo Borromeo en el escudo de familia, en la heráldica, la heráldica familiar no la encuentro, habrá que seguir buscando. ¿Dónde es que vio el nuevo Borromeo en la heráldica familiar? Y esto es lo que, esto yo no lo conozco, yo no conozco la teoría de los nudos, entonces no les voy a hablar de esto, pero es lo que, sí sé que es lo que se llama enlace de Brum en teoría de los nudos. Lo que sé es poco, ¿verdad? Que es por un lado tenemos un área que no es ni rama, es un área de la matemática que es la topología. Y tenemos la teoría de los nudos también. Y entonces se estudia cómo pueden entrelazarse y deformarse las curvas cerradas en el espacio, podríamos decir, porque tiene que ver entonces con la dimensión espacial, con los límites, con los bordes, etcétera. No tiene extremos, aquí es muy importante esto, y sus aplicaciones están en diferentes cuestiones. Los átomos serían nudos en el éter, según Lord Kelvin, lo cual después se demostró que era incorrecto. En la biología, el ADN, que se enreda, ¿verdad? En la química tenemos los entrelazamientos de moléculas, en la informática, algoritmos de clasificación. Para la topología, las formas están conectadas y eso es lo que Lacan planteaba, ¿verdad? Que las formas están conectadas y eso hace diferencias y equivalencias. Entonces, una taza y una dona son equivalentes porque tienen agujero. Ujú. Lo importante, digamos, por lo cual también Lacan se mete con esto, es porque de lo que se trata es de los bordes, o sea, de eso que se va más allá, que en la clínica se nos presenta mucho y que Lacan también quiere saber un poco de esto, de una clínica de los bordes, sí. Psicología lo que estudia son las vecindades, digamos, qué cosas son vecinas aquí, Mm. ¿verdad? Entonces, cuando uno toma un poco de, no sé, empiezas a transformar algo en otra cosa, lo que dijo la dona con respecto a la taza, ¿verdad? ¿Qué es lo que es irreductible? O sea, ¿qué es lo que hace que cuando yo trato de convertir una cosa en la otra, no pudiera convertir A en B? Pues precisamente son los huecos son discontinuidades Ajá. dentro del sistema. Básicamente es porque las transformaciones internas en ese espacio son continuas, son las que preservan, digamos, este tipo de formas. Digamos, por ejemplo, una taza, usted la tiene acá, usted puede agarrar el centro, zafarla para arriba, sacarla para arriba, y después darle la vuelta, de talarse, y ya tenés una dona. Y hay un montón de cosas que son Transformables. específicas. Mm. Por ejemplo, eso es un hueco. El hueco como tal es lo que no puedo traspasar. Entonces, cuando yo tengo un agujero en algún lugar, ese agujero es lo que me va a dar la característica específica de ese sistema, porque no puedo pasarlo. O sea, en el momento que yo empiezo a hacer transformaciones, hasta aquí llegué, ¿verdad? Entonces, creo que echando mano un poco como de lo que estuve leyendo para este parte, Ajá. lo que me da cuenta es el tema de lo que vimos al principio. Oído, vista, alma, bla, 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 bla. O sea, de alguna manera parece ser que eso lo que da es estructura. Ve que hay una, yo lo que sentí fue como que eh, cuando Lacan hablaba en los 50 del sistema simbólico, lo que estaba olvidando era precisamente, él le daba una prevalencia al registro simbólico, pero en esta vez parece ser que lo que hace es más bien darle prevalencia a esos agujeros, Sí. ¿verdad? Y que más bien lo que determina que es un sujeto vienen a ser cómo están conformados esos agujeros dentro de los tres o cuatro, dentro de los tres registros, digamos, una cosa por el estilo, ¿no? Porque al final es como eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el canal nuevo Romeo básicamente es que si vos agarras en realidad son dos círculos, o bueno, dos ramas, ¿cómo se llama esto? Eh, dos mecates, digamos, usted agarra tres mecates,
los cierra uno sobre el otro. Y el tema es que dos, si usted agarra solo dos de ellos juntos y trata de ver si están enlazados, no hay ningún enlace. Entre este y este no hay enlace, entre este y este no hay ningún enlace, entre este y este no hay ningún enlace. Solo si toma los tres en conjunto, hay un enlace no vacío, ¿no? No es trivial. Entonces, lo que quiere decir es que de alguna manera son indisolubles, primero que nada, en un neurótico serían indisolubles, pero lo otro es que generan lo que está dando la estructura, es estos huecos. Sí, los huecos. Estos tres huecos son los que lo que hace que uno sea indiferente al otro, o sea, que sea irreductible uno respecto al otro. Un poco, básicamente es un tema de teoría de juegos, digamos que Sí. se ha estudiado. Exacto, así es, efectivamente, sí. Sí, efectivamente, vamos a ver. Entonces la cosa es, ¿para qué sirve el psicoanálisis? Lacan intenta formalizar la estructura del sujeto con herramientas topológicas, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, pasa de el inconsciente tiene estructura de lenguaje a el inconsciente tiene estructura de nudo. El anudamiento nos hace concluir que el síntoma existe, o sea, que el síntoma es algo que está fuera. Pone el ejemplo de la perversión, que es una versión hacia el padre, lo que implica que el padre es un síntoma. El padre entonces vendría, ¿por qué? Bueno, se los voy a explicar más bien. Aquí está el nuevo Romeo, que como bien explicaba el compañero, tiene la estructura de anudamiento que implica que si uno se sale, se corta, los otros se sueltan y que es el anudamiento en sí lo que los mantiene juntos. Aquí, por ejemplo, vemos los tres anillos separados. Esta es la foto que ustedes pueden ver en su libro. Los tres anillos separados, después unidos por el sintón, que sería el cuarto nudo, ¿verdad? Ahí está muy claro. Este es uno que ya Lacan empieza a jugar con esta expresión que usaste vos, incluso, ¿verdad? Pero que es lo mismo. Y el símbolo y síntoma entre real e imaginario. El nudo Borromeo de 4 que representa eso. El asunto acá es este. Con el asunto del padre y del síntoma. En Joyce, Joyce carga al padre. O sea, lo que Lacan plantea es que Joyce, que tiene este padre alcohólico, que arruina la familia porque además tiene serios problemas económicos, se va a la ruina y entonces arruinaba todo, ¿verdad? El padre parecía que arruinaba todo lo que tocaba. Resulta que un padre completamente fallido, caído, él es el que da la cara por el padre. Él es el que viene a dar la cara con el padre, se hace cargo del padre y entonces él con su arte, dice Lacan, hace subsistir a la familia y la dota de un nombre. O sea, la dota de un nombre, digo yo, o sea, es en realidad gracias a él y a su literatura, su escritura, que hace que supla de alguna manera esta función del padre. Él viene a suplir la función del padre y entonces carga con la carga del padre, carga con la carga económica del padre, porque además le da plata a todos los hermanos y todo esto, y la viene a dotar de un nombre. O sea, el nombre Joyce, el nombre propiamente viene a inscribirse a nivel simbólico, como pasa con todos los artistas, ¿verdad? Que es una marca de fábrica. O sea, ustedes ven un Picasso, ustedes ven esa obra que ven ahí y ustedes dicen, ah, es un Picasso, ah, es un Matisse, ah, este cuadro es un Klee, ah, este cuadro. ¿Por qué? Porque ese trazo propiamente tan particular está anudado al nombre propio. Entonces, ¿qué pasa con este nombre propio que escribió Joyce? Porque Joyce al escribir escribió su nombre. Y entonces al escribir su nombre propio, escribió finalmente el nombre del padre.
Y con eso reivindicó a la familia, reivindicó al padre, y no solo eso, sino que Lacan lo que plantea es que reivindicó a Irlanda también. Es que es eso, porque él también construye un hombre, ¿verdad? O sea, no solo hacia él, ahora, sino en general, o sea, que es un reconocimiento. Entonces, Sí, ese reconocimiento, esa articulación del artista al lazo social, es súper importante porque ahí entonces hay una suplencia también de esa falla a nivel de lo simbólico. Entonces Lacan dice el arte es artificio y el arte lo toma como artesanado. Eso es lo que él dice, nos promete que va a desarrollar en este seminario. Lo que se impone del síntoma es la verdad y el síntoma la desbarata al mismo tiempo. O sea, por un lado se impone la verdad, pero por otro lado el mismo síntoma desbarata esa verdad. Y con respecto a la verdad, y esto para terminar, en el discurso del amo se la supone en el sujeto tachado. O sea, se supone que el discurso del amo es el que produce el sujeto y entonces ahí hay una verdad. El sujeto queda sujeto al fantasma. El sujeto es en tanto sujeto al fantasma también, pero el sujeto, al final de cuentas, la verdad acá del sujeto es una verdad a medias, porque es un decir a medias. Y entonces aquí toda la cuestión del no todo. No todo se puede decir, no todo la verdad es no toda, etcétera. El sujeto que es representado por un significante, para un significante, que es la definición del sujeto, ¿verdad? El sujeto es representado por un significante para otro significante, y entonces dice, el síntoma y símbolo constituyen un falso agujero. Para que haya consistencia, para que permanezcan juntos, es preciso un toro o una recta infinita. Ustedes lo pueden ver en su libro, cómo hace esa recta. El toro es muy sencillo, ¿verdad? El toro es una dona. Así subsiste de nuevo Borromeo. Entonces, en realidad yo termino acá esto y lo discutimos porque yo terminé ahí, que ahí en realidad ya prácticamente termina la lección esta primera. Y entonces ustedes véanlo en su libro, cómo está esta figura atravesada por una línea y entonces ahí Lacan lo que viene a plantear es, ahí se constituye un nudo Romeo. Entonces es muy importante este paso que da, que es ese paso de la estructura del lenguaje a ese paso del el sujeto estructurado como nudo. ¿Comentarios, preguntas, respuestas? Comentarios, preguntas o respuestas. A ver, aquí alguien dijo algo. Pregunta, ¿se asocia espectro autista y psicosis? Si es así, ¿por qué? Sí, yo diría que el síndrome del espectro autista es una de las psicosis. O sea, son formas de presentación las psicosis, porque efectivamente ahí hay algo, hay una falla muy, muy importante a nivel de lo simbólico. Hay una dificultad enorme de hacer lazo social para el sujeto. yo tengo una pregunta con respecto a eso. Digamos, yo escuchaba, por ejemplo, las personas con autismo diagnosticado como que tienen experiencias sensoriales diferentes. Solo que bueno, yo sé que hay terapeutas de eso, pero no sé muy bien. Pero yo sé que ellos hacen pruebas aquí allá y, por ejemplo, si se ponen una media tan negra y en otro pie se pone una media, ellos pueden dormir, ¿verdad? O cuestiones así, que se sienten más tranquilos. Pero digamos, a lo que voy yo es, ¿cómo es que trasciende esta cuestión del lenguaje
¿verdad? De lo simbólico a una cuestión corporal. Por eso yo le está diciendo a usted que ellos en algún sentido tienen desfigurado, como, no sé si, no sé cómo es la palabra, tal vez sería como el significante del cuerpo, ¿verdad? Como que no hay como un punto, como que tiene el cuerpo como desfragmentado, tal vez, no sé cómo plantearlo, o sea, porque mi inquietud es por qué algo bien del significante va a repercutir en algo, una experiencia sensorial en el cuerpo. Esa es mi Ujú. pregunta. Entonces, Bueno, eso es muy interesante porque efectivamente sí hay una sensibilidad muy particular. Por ejemplo, hay una tolerancia a los ruidos muy, 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 muy baja. Les asusta pavorosamente el ruido, la luz también. Hay, sensibilidad. hay sabores, por ejemplo, a nivel, o sea, todo lo que tiene que ver con los sentidos está completamente intensificado. Entonces, los sabores, por eso es que a veces no toleran ciertas comidas, porque hay ciertos sabores que son intolerables, mientras que hay otros que gustan mucho. Entonces, eso hace ver a estas personas como raras o como objeto de bullying incluso o como objeto de intolerancia, precisamente por las dificultades que tienen por su hipersensibilidad, porque son personas altísimamente sensibles, pero también esto las hace particularmente capaces, pero absolutamente capaces así de que desarrollan unas habilidades enormes para, por ejemplo, la animación, o sea, todo lo que tiene que ver con colores, con el manejo de figuras, con el manejo de, por eso es que hay mucha tendencia dentro de las personas con esta condición a estudiar o trabajar en el área de animación porque tienen una enorme capacidad, un enorme desarrollo de la fantasía para crear caracteres, personajes, para crear historias, para también desarrollar todo lo que tiene que ver con movimientos, porque más bien tienen una conciencia muy, muy clara del cuerpo, precisamente por esa hipersensibilidad. Tienen una enorme conciencia de lo corporal. Y entonces esto les permite también hacer todo este trabajo que hay que hacer con la animación, ¿verdad? Que es impresionante el estudio que hay que hacer de los movimientos, por ejemplo, de los movimientos de los animales, de los movimientos de las personas, etcétera, para poder trasladar eso a estas series de animación, por ejemplo. Y en realidad son personas más capaces que nosotros, las personas neuróticas corrientes, comunes y corrientes, que nos dejan incluso arrinconados ahí porque esta capacidad tan enorme de sensibilidad les permite muchas cosas a nivel de música, por ejemplo, de desarrollo musical, de desarrollo a nivel artístico. Y precisamente ahí es donde hay que enfocarse, o sea, la sociedad debe enfocarse en cuáles son las capacidades, cuáles son esas capacidades, esas diferencias, pero verlas como capacidades, no como déficits, ¿verdad? Y esa es la cuestión. Por ejemplo, este desarrollo de la fantasía tan enorme para hacer historias, para hacer personajes, por ejemplo, etcétera. Y es interesantísimo porque, por ejemplo, con esta persona que yo trabajo, es una persona que tiene una dificultad enorme para establecer relaciones con los otros, ¿verdad? Pero sin embargo, hace teatro. O sea, es una persona que es maravillosa a nivel de teatro. Y entonces ustedes dicen, qué raro, porque yo hubiera esperado que esta persona jamás se hubiera atrevido, ¿verdad? A plantarse ahí en un escenario. Y no. Creo que usted decía que es Priscila, Priscila, perdón, disculpe la interrupción. Sí. Y entonces, ¿cómo se asocia el espectro autista con la forclusión? O más bien, entonces, la forclusión no es una condición, digamos, necesaria para la psicosis, entonces.
O digo yo, Este, estoy equivocado. ¿Me bueno, explica? en realidad, según Lacan, sí es condición para la psicosis una forclusión de lo simbólico, efectivamente. El asunto con las personas del espectro autista es que esta dimensión de lo simbólico es un intento permanente de inscribir algo, de inscribir algo y de inscribir algo. Entonces, en este intento de inscribir algo a nivel de lo simbólico, pueden desarrollar cosas muy interesantes y muy importantes. Entonces, por eso es que es importante ver la psicosis no como algo que hay que encerrar, no como algo que hay que empastillar, no como algo que hay que fabricar asilos para esta gente o psiquiátricos o instituciones o lo que sea, sino más bien que precisamente se trata de ver qué desarrollos de habilidades y capacidades tiene cada cual. De eso es de lo que se trata, no de... Porque el asunto es que a la diferencia la encerramos, a la diferencia la amordazamos, a la diferencia la castigamos. Y de lo que se trata es todo lo contrario. De lo que se trata es del desarrollo de las diferencias, de la capacidad de que esas diferencias se expresen. De eso es Ujú. lo O que se sea que trata. podríamos hablar casi como de matices entonces dentro de la psicosis, por decirlo así. Ujú. O Y no. dentro de la neurosis, y todos tenemos un loco adentro. Todos tenemos un loco adentro. ¿Quién tiene qué diría? La idea moral de que somos normales? No hay normalidad, no la hay, no existe, la normalidad no existe. El que no tiene minga tiene mandinga. Sí, entonces, ¿cómo digamos, lo que quiero saber, digamos, cómo... Perdón, antes, es que Daniela fue interrumpida. Sí, era un comentario con lo que usted había dicho. eh, Cuando se está hablando del caso que está acompañando, que mencionaba como que esta persona tiene la habilidad de poder hacer teatro. Yo pensé en lo que usted había mencionado de esta cuestión de que habrían psicosis funcionales que trabajan a través como de una máscara o de un uniforme, ¿verdad? Y que podrían tener cierta eh, sí, funcionalidad en ciertos lugares, igual que en otras, y lo decía un poco el compañero, como en este espectro, habrían otras psicosis en donde quizás lo funcional sea empezar por esta rutina de ir todos los días a natación, por ejemplo. Es decir, caso por caso y según las habilidades y las capacidades de cada quien, ¿verdad? Siempre la clínica es caso por caso. Nosotros no deberíamos generalizar ni intentar generalizar porque ahí empezamos a encerrar. Cuando nosotros empezamos con las generalizaciones, empezamos a amordazar y a encerrar. Ujú. Me pregunto por qué nos vamos hacia el lado de que si funcionan o no funcionan en la sociedad, cuando el punto de fondo es que probablemente sufran horriblemente cuando pasa un desencadenamiento, lo que sea. O sea, más allá de si se puede o no se puede acoplar a la sociedad o como sea, el tema creo que tiene que ver con calidad de vida y cómo evitamos que la gente sufra de esa manera, si es, vamos, tema. Claro, me pregunto por qué nos vamos hacia el tema de la normalidad. Sí. O sea, si funciona o no funciona. Bueno, realmente creo que a ellos no les importa cuando están sufriendo. ¿No? El asunto es que efectivamente debemos estar ahí. La sociedad tiene que estar ahí para acompañar y para acompañar ese sufrimiento también, porque sí hay momentos, digamos, por ejemplo, hay que ver el terror que puede sufrir una persona del espectro autista en con las bombetas y con ciertos escándalos o ruidos o lo que sea, ¿verdad? Se habla mucho, por ejemplo, de que hay que eliminar las bombetas por los animales, porque son muy sensibles. Pues sí, hay gente que es muy sensible también, ¿verdad? Después hay ciertas cosas, por ejemplo, recuerdo una persona a la que yo atendí, que tenía o tiene un niño
síndrome del espectro autista, que cuando pasaba al aeropuerto, llegaba al aeropuerto, y tenía que desprenderse de su osito de peluche para que pasara por esas bandas, ¿verdad? Donde desaparece. Ese niño entraba en una crisis pavorosa porque imagínense, esa máquina se había tragado su osito, que es un oso que necesitaba para sostenerse. Y la gente no entiende eso, o sea, eso debería entenderse de que no, de que simplemente ese niño no puede separarse del osito y salados, que vean a ver los de seguridad cómo hacen, que cojan el oso y lo toqueteen por todo lado, lo que sea, delante del niño o más allá, pero de la cápsula esa, pero que no pueden hacer ese tipo de cosas. O sea, hay niveles de sensibilidad mínima que se pueden tener para hacer la vida más vivible, porque el deber nuestro como sociedad es hacer el mundo vivible para todas las personas. Ese es precisamente el deber que tiene la sociedad. Perdón, sí. Digamos, siguiendo con la pregunta, voy a poner un ejemplo. Del lado de la psiquiatría y neuropsiquiatría, esta sobrecarga de sentido se debe a que estas personas no neurotípicas, por así, tienen una configuración diferente en el cerebral, donde un órgano es más pequeño que el otro, entonces no le permite poner un filtro a los estímulos externos. Entonces algo se llama saliencia de RAM, ¿verdad? Pero, ¿qué iría? Eso es lo que dice el discurso psiquiátrico, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería el discurso psicoanalítico para explicar por qué se da un sobrecargo de los sentidos? Eso es lo que yo quiero saber, digamos, me parece muy curioso, porque yo entiendo, digamos, que la palabra encarna el cuerpo, pues eso es como la explicación que podríamos dar, ¿verdad? La palabra encarna. El cuerpo, digamos, ¿verdad? Como, es que, como que la palabra encarna ya, vamos así, eso creo que lo había hecho la profesora en algún momento, entonces, ¿hasta qué punto? No sé si es posible, cómo se abordaría esa relación, no sé, yo la verdad no desconozco. Pero ¿qué es lo que usted se está planteando? La cuestión neurológica, ¿qué significa para nosotras las personas psicoanalistas? No, digamos, yo expongo el paradigma, digamos, biológico, etcétera, pero esa es la explicación, ¿verdad? De la saturación de los sentidos, ¿verdad? Esto de que se escuchan Lo mal, neurodivergente. exacto, les molesta, etcétera, pero ¿cuál sería la explicación del lado del significante? ¿No? Acá, del lado del... Bueno, en realidad nosotros no buscamos una explicación ni nos interesa una explicación propiamente neurológica porque no trabajamos con cerebros, trabajamos con sujetos. Entonces a nosotros lo que nos interesa es lo que el sujeto tiene para decir, lo que el sujeto tiene para expresar y todo lo que tenga que ver con la subjetividad. A nosotros, si el cerebro funciona para acá o para allá, o si tiene más desarrollado el lado izquierdo que el derecho, o lo que sea, en realidad no es nuestro campo, no es nuestro campo, sin despreciar los avances de la neurología, por supuesto, y del conocimiento o sea, tampoco es que somos científicos o anticientíficos, simplemente nuestro trabajo es otro, nuestro trabajo tiene que ver con la escucha del malestar del sujeto. Y no solo eso, de una manera, por ejemplo, por una explicación orgánica, ni aún los psiquiatras pueden establecer el puente. O sea, eso tampoco está explicado ni a nivel de la neurología. Usted no va a escuchar a un neurólogo afirmarle cómo se gestan las inervaciones que puedan propiciar que una propiedad emergente del cerebro, como pueda ser la conciencia, por ejemplo, tenga impacto a nivel corporal. Eso tampoco se lo explican ellos ni No, ellas. yo creo que ni siquiera todo el tema de psicosis, autismo, toda la cosa es como, cuando uno ve que tienen como 50 razones para explicar lo mismo, es porque no saben No, nada. y cuando, por ejemplo, cuando uno ve los criterios diagnósticos que tiene la psiquiatría para la depresión, que son como 100, Eso es lo que a usted le indica que no saben ni dónde están parados. Correcto. ¿Qué tan página? ahora, una no desprende, tal cual, lo que pueda haber ahí subyacente en términos de un mecanismo explicativo a nivel orgánico. Pero de todas maneras, lo que usted se está preguntando es por inervaciones que ni tan siquiera los científicos, más entre comillas, de corte duro, logran explicarlo.
Pero, digamos, yo pongo ese ejemplo porque es la explicación que hay del problema. Lo que Para pasa, bueno, no, y lo que pasa es que aquí se desconoce que aún a lo interno de la psiquiatría hay diferentes modelos de aproximación epistemológicos sobre cómo se entiende, entre comillas, la enfermedad mental. Entonces, hay psiquiatras que sí pueden ser en ese sentido más orientados a la fisiología o a la neurología, pero hay otros más cercanos inclusive al psicoanálisis que pueden tener esa base, pero que no necesariamente apuntan ahí. Estamos hablando de fenómenos muy complejos que honestamente en una clase va a ser difícil lograr explicar también. Ok. Entonces, digamos, sin entrar en esa narrativa, podríamos decir que las personas con una estructura clínica psicótica podrían presentar elementos que presenta una persona, valga la redundancia, que presenta autismo, ¿o no? ¿Cómo? Una persona que... Digamos, por ejemplo, una persona, porque usted dice que hay diferentes tipos de psicosis, entonces si yo planteo que en esta beta tenemos un autista, correcto, Yo no diría que son tipos, hay diferentes formas de bueno, presentación. diferentes formas de presentación. Entonces, por un lado, tenemos una persona que presenta un autismo en específico. Esa persona, digamos, presenta, como decía usted, una hipersensibilidad a la música y por esa habilidad puede componer canciones muy bonitas. Esa sensibilidad que tiene esa persona con ese autismo podría presentar una persona con esquizofrenia, por ejemplo, paranoide. O digamos, o solo es específico una persona con autismo, esas habilidades sensoriales. No sé Pero si no me está explico. haciendo esto una clasificación. Sí, Y eso de fijo, eso es de fijo, o sea, eso es más Sí, bien pero parte de la acá clasificación. la cosa es cuál sería la pertinencia de un diagnóstico diferencial en abstracto también. No, es que digamos, Es que lo que usted está apuntando es a un diagnóstico o por diferencial. habilidades. exacto, Sí. es que, digamos, a lo que voy yo es entender capacidades. Lo que pasa es que eso toma mucho tiempo, inclusive a nivel neurótico pueden haber múltiples manifestaciones sintomáticas que lo pueden a usted, por ejemplo, ubicar en una estructura, pero que de repente es otra. Entonces, esto tampoco se identifica de forma tan sencilla. Por eso es que nosotros y nosotras tenemos mucha precaución antes de adelantar o asumir un diagnóstico o algo concluyente. Sí, Porque el diagnóstico diferencial, y vuelvo a los ejemplos, vaya a leer cualquier manual psiquiátrico. Una se mete a leer los síntomas de depresión y los síntomas de ansiedad y de repente todo está ahí mezclado. Entonces, tampoco es que exista de forma clara y contundente en otros modelos epistemológicos la posibilidad de establecer un diagnóstico diferencial sin ninguna duda, porque los rasgos, los síntomas también se comparten, estamos también bajo la premisa de que estamos inscritos en un orden simbólico, los síntomas son históricos, en esa línea van a haber claramente posibilidad de que haya diferentes síntomas o rasgos en diferentes estructuras y por eso es que esto no es nada sencillo aplicarlo y trabajar en eso. Por eso Sí, ante todo hay que o sea, se puede aplicar un perfil, es lo que yo intento buscar, digamos, no, en ese sentido. no, eso solamente ahí en las películas sale. Y creo que el tema es al revés. Creo que va por el tema de, sería bueno que busques el caso de François Dolto, que se llama La Niña del Espejo. el caso de... François Dolto, Ah, de François Dolto, la ¿cuál? niña del espejo, la que la bebé era que veía o sentía su cuerpo todo fragmentado, Sí, sí. ¿verdad? Que ahí es donde es que yo creo que él está tratando de decir es que si el cuerpo existe, entonces cómo es que el lenguaje lo fragmenta, o si el cuerpo existe, cómo le da mayor gusto o mayor sensibilidad. Es que más bien el asunto es al revés, es más bien la parte simbólica la que delimita a la carne de alguna forma, de algún sentido, digamos, ahí es donde hay una diferencia entre lo que llamamos el cuerpo, que es la parte simbólica, cómo lo sentimos, y el otro lado, la materialidad es cuerpo. Vamos, ¿verdad? Y para nosotros los que estamos metidos en este tema del lenguaje es difícil imaginarnos lo que va más allá del lenguaje. Y ahí es donde estos casos podrían ayudarnos a como ver cómo es que inicialmente la carne como tal que existe ahí es modelada, como dijo Priscila por el principio, es modelada por nosotros mismos, incluso mamá, papá,
dicen, pero estos son brazos, se sienten, esto es otra cosa. Por eso el principio es un desastre de emociones y de parte de lo que uno ve en los primeros años es ver que el chiquillo no puede ni siquiera saber qué es dentro y qué está afuera. Ni siquiera puede saber que esto es una mano que le pertenece. O que llora porque le cerraron una puerta. O sea, no está esta delimitación que viene posterior en la parte del viene primero imaginario y posteriormente viene simbólico. Creo que es desde ahí el cielo es el límite, ¿verdad? Si uno dice que el cuerpo como tal puede hacer lo que se le dé la gana y el registro simbólico no se instaura de ninguna manera, pues el cielo es el límite para sentir, ver, o sea, cosas que ni siquiera nosotros tenemos opciones. Sí, bueno, vamos a trabajar el estadio del espejo de todas maneras para aclarar esta dimensión precisamente de esa constitución en realidad bastante primaria del yo y de la relación yo-otro. Vamos a ir ahí también, pero bueno, de momento nos vamos a quedar con estas incógnitas que esta clase de hoy nos dejó. Y, nada más voy a leer, no, ya se habían contestado las preguntas que están en el chat. Y bueno, les deseo una feliz noche, y una mejor semana. Entonces nos vemos la semana entrante para trabajar con el filósofo. Muchas gracias, Laura. Y, y bueno, que trabajen, estudien mucho y gocen la vida también. Y tómense un whisky entonces, ya que tanto querían tomar el whisky. Chao, chao. Ángel, buenas Gracias. noches. Chao, buenas noches. Bye. Adiós.